Hola, bienvenidos de nuevo al Espejo de Obsidiana. Esta vez hablaremos de un nuevo tema bastante importante del cual muy pocos conocen. Simplificaremos y entenderemos qué es el Estado, es decir, de qué trata tu gobierno. Comencemos. Nacidos de una cultura de filósofos, matemáticos, astrónomos, que llevaron a su sociedad al pináculo de su potencial, hoy la ignorancia es nuestro máximo enemigo, que nos arrastra a una nueva era de obscuridad. No sigamos aceptando todo como una realidad o verdad absoluta. Armémonos de conocimiento y no repitamos la historia. Este es el espejo de Obsidiana y te mostraré la realidad para que juntos todo mejore. Esto es el espejo de Obsidiana. Bien, vamos a comenzar con este tema tan importante y trascendente, sobre todo para aquellos que quieren dejar a un lado este tipo de estado de crisis tras crisis tras crisis. Este tema se llama en Derecho Teoría del Estado, lo cual te enseña y especifica cómo es que nace una nación, cómo es de que pasamos de hacer un montón de pequeños grupos a grandes civilizaciones que terminaron creando incluso una forma de ser gobernados, de tal manera que se pudiera resolver situaciones que normalmente se les presentaban a estas sociedades. Nacemos de una primera amalgama en la cual somos un grupo de nómadas que poco a poco fue avanzando, que al descubrir la agricultura se convirtió en sedentarios. ¿Qué quiere decir esto? De estar yendo de lugar en lugar hasta que se agotaran los recursos, nos establecimos en uno solo. De esta manera nace la agricultura, la pesca y la ganadería. Con estos tres grandes descubrimientos de los cuales hace uso el hombre, es que cambia la civilización de ser nómada a sedentario. Posteriormente, cuando ya se encuentran en un solo lugar, de acuerdo a su ubicación geográfica, fue que determinaron qué tipo de cultura tendrían. Esto históricamente hablando es algo que te enseñan en la escuela de manera muy escueta. La historia se divide en prehistoria e historia. La prehistoria, como bien sabemos, toda esa era jurásica donde existieron los dinosaurios. La historia, donde es la era ya del hombre, donde ya establecen cómo es que éste llega y cómo éste evoluciona para poder convertirse en el ser dominante de la Tierra. Ahora, es muy importante que entendamos el desglose de situaciones que nos llevó a nuestra actualidad. Muchos conocerán la ley del ojo por ojo o de la ley del más fuerte, o selección natural, todas estas que posiblemente habrán escuchado en un programa de televisión, en alguna película, etcétera. Deben de saber que estos conceptos o preconcepciones antes de ser institucionalizadas simplemente era la forma en que se entendían las sociedades en sus inicios, cuando estas eran simplemente pequeños grupos de humanos que trataban de sobrevivir. Filosóficamente especifican que el ser humano es un ente social que tiene que vivir en grupo para poder sobrevivir. Esto poco a poco se va desarrollando y va cambiando conforme el tiempo trascendía. En un inicio simplemente nos uníamos en pequeños grupos para poder sobrevivir a las inclemencias del tiempo, huracanes, desastres, sequías, etc. Posteriormente a esto nace una nueva necesidad porque empiezan a nacer diferentes grupos y cada uno de ellos empieza a tener confrontaciones. De ahí la ley del más fuerte. Quien nos dirigía, el líder, el alfa, como en la naturaleza, era el más poderoso, el más hábil, el que podía derrotar a otros y defender a su comunidad. De esta manera, entre una y otra, luchaban y quien tuviera el líder más poderoso y la mayor cantidad de miembros derrocaban al otro y poseían lo que ellos tenían. Este tipo de situación hasta la fecha lo vemos de una manera más pequeña, más reducida, pero sigue existiendo. Por eso es que muchas veces existe lo que es la ley del pueblo, la ley de Herodes y muchas otras paráfrasis que simbolizan esta situación donde no es quien tenga más poder, quien tenga más dinero, sino quien pueda someter a otros para que obedezcan su voluntad. Ahora,
Una vez que evolucionamos y nacen las grandes civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, aquí los olmecas, etcétera, es cuando cambia esa paradoja de que el que sea más fuerte ya no funciona así. Entonces son grupos más organizados que se dedican a la agricultura, la pesca y la ganadería. Es muy importante entender el rastro histórico que dejamos atrás para saber qué nos lleva a la situación de hoy. Nos encontramos en grupos gigantescos que se llaman naciones. Esto provocado por lo anteriormente explicado. Primero somos nómadas, descubrimos la ganadería, nos convertimos en sedentarios y ante la situación de la ley del más fuerte empiezan a ser grupos más y más grandes que requieren un líder, que requieren ser protegidos, y ante la civilización de la misma humanidad cambiamos esa ley del más fuerte por leyes creadas por líderes gobernantes dependiendo a cada una de las sociedades. Es muy importante que entendamos todo este cúmulo porque el status quo cambia. Tanta fue nuestra evolución hacia como nosotros físicamente, como también evolucionamos socialmente, cambiamos drásticamente, y es muy importante que esto se entienda. Actualmente vivimos en una nación porque cada uno de nosotros tiene un antepasado que se convirtió parte de una sociedad, de una cultura, de una civilización. Ahora, aquí es donde vienen los grandes pensadores, sociólogos, filósofos, etcétera, donde establecen que el hombre es un hombre salvaje y que requiere de alguien que lo limite para que sea gobernable, sea soportable la situación en la que vive. ¿Por qué? Como lo explicamos en un principio, tenemos una razón primigenia donde tenemos esa necesidad de que el más fuerte es el líder, donde el más fuerte es el que gobierna a los demás. Esta es una situación que podemos ver hoy en día. El bullying es eso, es una situación de que el más fuerte va a someter al más débil y lo va a llevar a una situación de que va a obedecer su voluntad. Lo establecen el bullying como una situación psicológica. En cierta medida sí, eso no se niega. Pero si quieren encontrar la raíz de todo, es una cuestión genética, de memoria genética, donde cada uno de nosotros, el más poderoso es el que gobierna, es el líder, es el alfa. Eso muchas veces nos gobierna cuando no tenemos como tal este ente que se llama Estado o nación. Ahora, todo esto que les comento es para que entendamos que nuestra historia determina nuestro futuro, pero vamos por partes. Vamos a establecer lo siguiente. Como bien ya les he dicho, el ser humano es un ente sociable, requiere de otros para sobrevivir. En la naturaleza esta misma conducta se presenta una y otra vez. Hay muchos tipos de animales que viven en comunidades para poder sobrevivir. Es algo que ya llevamos dentro, es algo que nos ha funcionado. Esto establece que necesitamos estar unidos, pero sigue estando un elemento muy importante que es ser el alfa, de ser el que decide. Es una necesidad completamente natural y que al contraponerse con alguien que tiene esa misma idea, esa misma identidad de querer ser quien define, quien decide, quien liderea, es así como empiezan las confrontaciones. Continuando con la historia, una vez que nacen estas grandes culturas, empiezan a elegir y decidir quién va a tomar las decisiones. ¿Cómo va a ser la forma en que van a ser gobernados? Es como empieza a nacer esta semilla para que empiecen a nacer los primeros gobernantes, los emperadores, los tlatoanis, todos aquellos que son dirigentes de una sociedad, no de una nación, eso es muy aparte, de una sociedad como tal. Entonces, debemos entender esto. Ante esta necesidad empieza a emplearse una ideología de quién debe de llevar la batuta de la manera que más convenga a estos grupos sociales. En nuestro caso, lo primero que hicimos es elegir a aquellos más veteranos para poder decidir. ¿Por qué? Porque ya tienen el don de la experiencia, ya vivieron lo suficiente para conocer peligros, oportunidades, problemas, dificultades, las superaron. Para llegar a viejo debiste haber sobrevivido. Así de fácil. Entonces nace esa primera ideología, pero
se empiezan a presentar diferentes corrientes de pensamiento que determinan cómo es que se va a llevar a cabo, que especifica quién va a gobernar y decidir, porque es insostenible que entre todos decidan. Simplemente han estado en algún grupo entre todos, cuando son más de 5 personas y tratan de decidir sobre cualquier tema, aunque sea el más banal, el más tranquilo. Al haber tantas ideas encontradas, se crean muchos conflictos que no les permiten tomar decisiones. Entonces, ante esto ya previsto por la misma sociedad, por medio de la experiencia, empieza a buscar eso, que haya un líder, que haya alguien que decida, para hacer más eficaz la toma de decisiones y no sea tan complicado llevarlo a cabo. Entonces, las grandes civilizaciones como Egipto, como los olmecas, todos ellos tomaron una diferente ruta para elegir a sus dirigentes. Los olmecas decidieron que aquellos que eran más ancianos debían ser el consejo o el grupo que decidiera lo mejor para la civilización, para el grupo como tal. Mientras que en Egipto decidieron de manera religiosa. Comenzaron a ver a sus líderes como dioses que eran los que debían elegir. Si se meten a la historia de Egipto, verán que los faraones eran descendientes de sus dioses, de Anubis, de Ra, etc. ¿Por qué? Porque para darles ese valor como tal de ser lo suficientemente digno para gobernar, lo elevaron a nivel de dioses. Entonces pasaron de ser simples mortales a ser deidades encarnadas en humanos. Eso definió toda su cultura. Para ellos lo más valioso era la vida siguiente, el más allá, que es lo que hay después de la muerte. Así que esto lo traigo a colación para que entiendan que ese tipo de ideologías determinan cómo es que se gobierna una nación. Actualmente vivimos bajo la misma situación, miles de años de evolución y seguimos bajo la misma situación. Si voltean a ver a las diferentes naciones y su historia, podrán ver cómo es que detonó su situación, su historia. Todo aquello que sucedió, todos aquellos buenos, malos o regulares gobernantes, lo que les daba poder fue lo que estableció su forma actual de gobierno. En México estamos contagiados de una era en la cual las colonias se fueron independizando, pero eso lo veremos más adelante. Principalmente quiero que entendamos en esta primera parte que el gobierno nace de la necesidad de la misma sociedad de tener quien los dirija, quien los gobierne, quien los lleve a una situación más segura. Con respecto a este tema, abro un paréntesis bastante grande. Nosotros, y quiero que se queden mucho con esta idea, nosotros sacrificamos libertad, la libertad pura de hacer lo que queramos, sin consecuencias, sin medida, esa ideología de libertad que tienen los adolescentes, los niños y demás, de que la libertad es no tener restricciones, hacer lo que tú quieras. Nosotros sacrificamos esa libertad a cambio de seguridad. ¿Cómo funciona esto? Nosotros, al vivir en un grupo social, nos sometemos a las reglas que el mismo grupo crea. Actualmente se llaman leyes. En su raíz de nacimiento, como tal, es llamado normas o reglas sociales. Posteriormente se crean los organismos para poderles dar ese carácter de ley. Pero en su inicio, tal cual, es de que si tú formas parte de un grupo, debes de cumplir con tu obligación de cooperar con ese grupo. En las primeras civilizaciones el hombre tenía que cazar y la mujer tenía que recolectar, nada más. Y ya con eso podías formar parte del grupo. Aquel que era improductivo, que era una carga para ese grupo, lo dejaban atrás y podría ser devorado por depredadores, podría caer por enfermedades, etcétera. No importa, porque lo que importa es el grupo. Entonces, hasta la fecha tenemos eso es la base de todo, es la base de que exista un gobierno, es la base de que estemos en un grupo, es la base misma de que existan cárceles, que por eso es de que cuando alguien comete un delito, transgrede las leyes, es decir, transgrede las normas de una sociedad, es extraído de esa sociedad y puesto aparte. Entonces,
Bajo esa base nacen leyes, nacen gobernantes, nacen dirigentes y órganos que determinan cómo vamos a comportarnos dentro de nuestra sociedad. En esta primera parte es muy importante que entendamos esto de un ser involucionado que al irse desarrollando para poder sobrevivir crea grupos. Esos grupos requieren de un líder. Ese líder es elegido ante la fuerza bruta, que es quien más soporte y pueda proteger a ese grupo. Entonces, la base primordial, la razón de que exista una nación, una sociedad como tal, es la protección. ¿Ok? Es lo que ha movido todo nuestra historia como seres humanos pensantes. Nosotros sacrificamos nuestra libertad, esa libertad de hacer lo que queramos sin obligaciones, sin responsabilidades, por la seguridad. A cambio de estar seguros, sacrificamos nuestras ideas, sacrificamos toda nuestra libertad para obtener esa seguridad. A lo mejor no solo para nosotros, sino para nuestras familias. Pero lo que da lugar a todo esto es nuestra seguridad. Y esta idea primordial, esta idea base, es tan trascendente, es tan importante, que hasta la fecha aquellos que se quejan de sus gobernantes, dirigentes, organismos y demás que están haciendo un mal trabajo, cuando se quejan de ellos es por un motivo principal, que es seguridad. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un gobierno que nos protege, que nos tiene calles bien pavimentadas, que nos tiene una policía que nos protege, si tuviéramos un gobierno que cumpliera con toda esa parte de seguridad sin problema, sería mínimo la cantidad de personas que se quejen al respecto de su gobierno. Muchos se quejan, no, es que mi gobierno no me da esto, mi gobierno no me da esto, no me da esto, no me da esto. Ok, es cierto. No solo México, en el mundo hay todo tipo de dirigentes que en la sociedad hacen que les sirvan a ellos, en vez de ellos servirle a la sociedad. Es importante entender esta parte. Nuestra inconformidad con cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo, es debido a la falta de cumplimiento de su primordial obligación, la seguridad. En esta primera parte vamos a establecer esos puntos, que es lo que más me interesa que entendamos. Nuestro gobierno tiene una obligación primordial. Es la base de su creación, de su razón de ser, que es darnos seguridad. Cuando el gobierno no te da seguridad, es cuando empiezan las inconformidades, es cuando empiezan esos boicots hacia el gobierno. Esa razón tan pequeña, tan primigenia que es, da lugar a golpes de Estado, a guerrillas, provocan el derrocamiento de un gobierno, de un emperador, de un rey, de un soberano. En esta primera parte vamos a cerrar con esto, con esta idea, con este entendimiento de qué es la sociedad. ¿Qué es una sociedad? ¿Por qué estamos dentro de una? ¿Y cómo es que nace un gobierno? ¿Cómo es que nace este organismo, este ente que te dice qué puedes hacer, qué no puedes hacer y cómo debes hacerlo? En la segunda parte hablaremos de aquellos grandes pensadores que debemos conocer. Muy pocos, incluyéndonos aquellos que nos dedicamos a derecho o administración pública, conocemos lo suficiente de los grandes pensadores sociólogos, de los grandes filósofos que te explican por qué existe un gobierno o por qué el gobierno que tienes es como es. Eso lo tocaremos en la segunda parte. Queremos un cambio, queremos que ya no exista más corrupción, que ya no exista más malos tratos, vacíos de poder, que puedas transitar tranquilamente. Primero debemos entender
¿A qué se debe que estemos viviendo lo que estamos viviendo? Una vez que entendamos todo esto, el panorama cambia. Porque si no, somos un montón de borregos, arreados por alguien que ni sabes por qué él nos arrea. ¿Por qué votas? ¿Te lo has preguntado? Aquellos que realmente saben la trascendencia del voto, pero ¿por qué votamos? ¿Por qué esa es la mejor forma de elegir un gobernante? ¿Quién te dice que realmente tu voto cuenta? ¿Por qué tienes que ir a sacar una pequeña identificación, un plástico rectangular de este tamaño, para poder ir a una casilla y dar tu voto? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente puedes llegar, votar y se acabó? ¿Qué es lo que hace que tengamos que elegir de esta manera a nuestros gobernantes? ¿Por qué tenemos un gobernante? En esta primera parte ya explicamos esa necesidad, pero ¿por qué tenemos gobernantes como los que tenemos? ¿Por qué un partido político estuvo tantísimos años en el poder sin que nadie hiciera nada? ¿Cuál es la diferencia entre democracia y anarquía? ¿Estamos en una o no? Te invito a que continúes conmigo y veas la segunda parte de este tema. Dejaré los links en la parte de abajo de la descripción para que podamos continuar entendiendo todo esto. Como nos presentamos, el espejo de obsidiana, de eso se trata. De que entendamos por qué estamos en la situación que estamos. Reflejemos la realidad y veámoslo desde otra perspectiva. Entendamos por qué pasa lo que pasa. Así que en esta primera parte te dejo estas preguntas y estas ideas. Muchas gracias por tu atención. Te veo en la segunda parte y muchas gracias. Esto es El Espejo de Obsidiana. Este video es patrocinado por Gladiadores Tours. Recuerda, el dinero se recupera, el tiempo no. Viaja con Gladiadores Tours. Y Ventas Pegas, productos de calidad.